Tenemos con nosotros en esta mesa redonda al profesor Francisco Llera, que es catedrático de la Universidad del País Vasco, fue también profesor invitado en la Universidad Francisco de la Vida de Sevilla. Es fundador y director del Euskobarómetro, que es un instituto de opinión pública se creó en 1995, y es experto en cultura política, comportamiento, opinión pública o estudios de comunicación. Por otro lado, nos acompaña Jorge del Palacio, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en nacionalismo, en populismo y en política italiana, que nos puede venir muy bien porque ya sabemos que algunos distinguidos expertos y politólogos italianos entienden que Italia es un laboratorio de la política europea y que nos explica muchas cosas que luego se trasladan al resto de países de la Unión. Acaba de intervenir, de coeditar también un libro, nuestro querido libro que hemos trabajado mucho, Podemos cuando lo nuevo se hace viejo, que ha escrito un capítulo sobre la ideología de Podemos, esa tensión entre populismo y comunismo. Y por último, Eduardo Fernández es profesor de Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y director del Instituto Juan de Mariana. Asimismo, es también experto en populismo, de tal manera que los tres perfiles son idóneos para hablar de lo que aquí nos trae esta tarde, que es algo que aparentemente es tan genérico, que no sabemos si es razonablemente cíclico. Yo creo que eso nos lo puede explicar luego el profesor Francisco Llera, que cada cierto tiempo nos citemos para hablar en cursos de verano, en seminarios, en distintos encuentros de calidad democrática y todo lo que ello tiene que ver. Entonces yo creo que preguntaría por este orden, en principio, a cada uno de los intervinientes, empezando por el profesor Francisco Llera, después el profesor Jorge del Palacio, después el profesor Eduardo Fernández, que nos expliquen muy brevemente por qué creen que hoy tenemos que estar aquí hablando de calidad democrática. Pues, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Después de la transición democrática, y hasta hace una década más o menos, los españoles éramos los alemanes del sur. Éramos un ejemplo de éxito en el proceso de democratización, de éxito en el proceso de apertura económica, de éxito en el proceso de modernización en muchísimos ámbitos, en el demográfico, en el laboral, etcétera, etcétera, de éxito en el avance del estado de bienestar en un tiempo récord y de repente de éxito en los rendimientos del sistema institucional, de éxito en la legitimación del sistema, vamos a decir, para poder luego hablar de desafección, en la afección política de los ciudadanos, en el afecto político de los ciudadanos respecto de las instituciones. Éramos los campeones de Europa, los campeones. Y de repente, en una década, todo eso se nos ha venido abajo. Y podemos hacer una relación de fracasos o de elementos críticos. Ya no somos los alemanes del sur, aunque ahora los alemanes se parecen a nosotros, dicho sea de paso, ¿no? Porque también les está tocando a ellos. Es decir, se está generalizando un problema que no es nuestro exclusivamente, pero ¿qué hay de común y, por lo tanto, de preocupante que nos permite plantearnos esto de la calidad de la democracia? Vamos a ver, una democracia de calidad es una democracia institucionalmente estable, legitimada, que cuenta con la confianza ciudadana en las instituciones, que la separación de poderes funciona, que el rendimiento institucional es importante y, por lo tanto, que la gobernanza del sistema funciona a todos los niveles. Todo lo que he dicho, puesto en contraste con lo que nos está pasando, es exactamente lo que no nos está pasando. Desafección política, crisis de legitimidad. Tenemos un problema de fondo muy serio, es decir, el contrato social sobre el que se han basado nuestras democracias, ya no la nuestra, todas las democracias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, se nos ha roto materialmente. No se han producido revoluciones
porque tenemos mucho que perder, porque todavía confiamos en que tenemos mecanismos de compensación, etcétera, pero esto es serio lo que nos está pasando. Es decir, tenemos un problema de contrato social, porque no es solamente un problema de funcionamiento institucional, que podría ser algo relativamente formal o procesal, es algo más profundo. Nuestra democracia tiene una profunda debilidad económica. Es decir, la crisis económica nos ha hecho confundir los términos y nos ha podido distraernos la atención y creer que la crisis política que vivimos es una crisis coyuntural porque se deriva de la crisis económica, y no es cierto. La crisis política es previa a la crisis económica y las dos se han retroalimentado. Y una crisis económica de la que salimos más desiguales, más rotos internamente, con problemas de sostenibilidad del modelo de redistribución social. Es un reto serio para una democracia institucionalmente ya dañada previamente, erosionada. Y si hay alguien erosionado en nuestro sistema democrático, como sabemos muy bien, son los partidos políticos. El gran modelo bipartidista que ha, digamos, permeado todas las democracias de la Unión Europea y la propia Unión Europea, hoy lo tenemos en crisis. No se pueden poner de acuerdo en cómo repartirse las autoridades de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el modelo bipartidista ha quebrado. Ya quebró la Unión Europea, no digamos en Italia, no digamos en Francia, está quebrando en Alemania, en todos los países nórdicos. España se salva relativamente, milagrosamente. O sea, volvemos a ser un cierto milagro, porque ya vemos cómo somos los españoles, que por muchos cambios que haya habido, la población española sigue siendo pragmática, moderada, previsible. No ha cambiado sus posiciones ideológicas, los anclajes ideológicos no han cambiado. Han cambiado el panorama político, pero no han cambiado los anclajes ideológicos. Y las promesas de regeneración, de novedad que nos ofrecían Podemos y otros posteriores, la gente se está dando cuenta de que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y el problema de dar trigo es la estabilidad institucional, la gobernanza, los resultados y, lógicamente, sin mayorías sólidas, sin posibilidades de acuerdo, con la polarización que estamos viviendo, el escenario probable de una vuelta a unas elecciones generales, que no hay que descartar, sería, lógicamente, demoledor para los contrarios del bipartidismo. Porque el ciudadano recordará la época del bipartidismo, sobre todo si los dos grandes partidos son capaces, digamos, de renovarse y de reaccionar a los retos de crítica, de erosión, que la ciudadanía les planteaba y que los actores nuevos, lógicamente, con los que compiten, se han planteado. Este es el panorama. Entonces, como veis, el panorama afecta a los modelos partidistas. Las primarias no están siendo una solución, no nos engañemos, pero bueno, son intentos de acomodarse a una nueva realidad, a ver si encontramos un sistema distinto. El hiperliderazgo no es una solución, no lo está siendo. La polarización, el pluralismo aparente, digamos, que sanea el sistema, no está resultando una solución. El ciudadano quiere soluciones. Un ciudadano como el español, acostumbrado durante 40 años a obtener resultados del sistema, no puede soportar que estemos un año y otro también sin presupuestos, sin redistribución, sin reformas, sin mejoras, simplemente, digamos, distribuyendo tente mientras cobro, una pensioncita aquí, la técnica del retejador, ¿no? Que para tapar una gotera hace otra. Evidentemente esa no es la solución. Una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. Pedro Sánchez podrá administrar, como Rajoy pudo administrar en la última etapa, pero no pudo gobernar. Desde el año 2015, 2016, estamos sin gobierno. Y decimos, las sociedades la economía puede funcionar sin gobierno. Hombre, puede funcionar relativamente, gracias a que tenemos una sociedad con una autonomía potente,
con una buena estructura, con una buena capacidad de trabajo, de reacción, de disciplina, etcétera, etcétera, y funciona sola, afortunadamente. Ese es un éxito de la democracia también, es decir, que la sociedad tenga autonomía suficiente para funcionar sola. Lo que pasa es que eso funciona durante una temporada, para el largo plazo no. Entonces, estos son los problemas de la calidad de la democracia. Luego habrá muchos elementos puntuales, lógicamente, en los que podremos señalar. Pero yo creo que para empezar ya he dicho bastantes cosas. Jorge. Otro año más yo coincido con el profesor Llera al decir que bueno, estos espacios, ¿no?, de verano siempre están muy bien para reflexionar. Incluso físicamente uno se aleja de Madrid, ¿no?, y toma cierta distancia, a pesar de que ahora la política no deje tomar muchísima distancia porque ya no tenemos momentos de tranquilidad, porque como ha dicho aquí el profesor Llera, estamos administrando la política y no gobernando, ¿no? Pero bueno, también es un reto hablar de calidad democrática al lado del profesor Llera, porque bueno, yo no soy politólogo de pura raza, ¿no? Entonces, como ha dicho Javier, yo me dedico más a la cuestión de las ideologías políticas y bueno, hemos hecho algún trabajo sobre el populismo porque es un poco la cuestión de moda en estos años a partir de la crisis económica y de hecho pues muchos de vosotros seguramente podréis pensar que sobre el populismo pues se pueden decir muchas cosas y casi acertar siempre o no acertar nunca, ¿no? Porque se ha convertido casi en un concepto tan estirable, un concepto tan omnipresente que muchas veces ha perdido incluso la connotación de decir cosas, ¿no? O cosas positivas o de notar algo que pueda servir para hacer un diagnóstico de la política que nos pueda servir. En todo caso, sí hay una cuestión interesante y es que la calidad democrática, como ha dicho el profesor Llera, obviamente se puede medir sistémicamente, hay unos indicadores, pero a la hora de evaluar o por lo menos de ver la posición de los ciudadanos ante la política también hay un elemento subjetivo, ¿no? Es decir, y España es un caso en el que eso se puede ver muy bien. Da igual que nos repitan constantemente que en los índices de calidad democrática España está bien situada, si nosotros nos vamos al debate público parece que en España ni ha habido ni habrá nunca una democracia. Y eso tiene que ver con que hay un elemento subjetivo que está funcionando también, ¿no? Nosotros por lo menos cuando hicimos el libro de la geografía del populismo, que tuvo el aval de la Fundación y el apoyo, pues sí que vimos que a la hora de entender cómo funcionaban los discursos populistas, uno de ellos era, uno de los elementos que mejor les caracterizaba era que introducían un diagnóstico según el cual casi todo lo que ocurría era por un déficit democrático. Es decir, ha habido crisis en el pasado, pero no siempre las crisis se han interpretado, crisis laborales, crisis económicas, pero no siempre se han interpretado en términos de crisis de representación política, crisis de rendimiento democrático. Entonces yo, más que dar una respuesta, sí que quería poner sobre la mesa para que seguramente ellos con mayor criterio puedan responder si realmente no contribuye también a que nosotros tengamos una percepción peor de la calidad de nuestra democracia, que haya en funcionamiento diagnósticos que son capaces de reducir o explicar todos los males de la política aduciendo a que hay unos partidos políticos que están deslegitimados, hay una clase política que está deslegitimada. Antes ha dicho Javier Redondo que el caso italiano funciona como un laboratorio y realmente es un caso de estudio bastante interesante donde casi todos estos elementos de crisis de la democracia, o por lo menos de la percepción, de evaporación absoluta de las culturas políticas, de falta de legitimidad de los partidos tradicionales, se ve de una forma muy potente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, ahora hay un gobierno en Italia que está formado por dos partidos que de aquella manera podríamos llamar populistas, que ganaron las elecciones en 2018. Esto no se produce en el vacío. Estaba repasando las encuestas de opinión sobre la opinión que tienen los italianos sobre el funcionamiento de la democracia y consistentemente desde hace 10 años entre el 40 y el 45% de los italianos sostienen que una democracia puede funcionar sin partidos. Es decir, tenemos un problema. Yo no sé si toda esa gente que responde así tiene un verdadero conocimiento de cuál es la función de un partido, qué se le puede pedir a un partido, qué es lo que un partido puede hacer, porque quizás estamos también pensando que hay muchas personas que creen que los partidos deberían hacer mucho más de lo que realmente pueden hacer. Pero sí hay instalada una opinión en la cual los partidos, la élite política, son los culpables de todo, ¿no? Y yo lo dejo aquí para que después podamos discutir y veamos lo que he dicho, ¿no? Es decir, que hay un elemento subjetivo y hay un diagnóstico muy potente que hace residir en los partidos y en la clase política la razón de todos los problemas, que quizás no siempre son, ¿no? Pero que eso seguramente tiene un efecto de reflejo en la opinión que nosotros tenemos sobre la calidad de nuestra democracia. Como
como todos, como el resto de mis compañeros de mesa, agradecer la invitación a la Fundación FAES. Es un verdadero placer estar aquí y compartir mesa con dos grandes politólogos, ¿no? Hablar de calidad democrática, claro, yo siempre he entendido la calidad desde una posición un poquito copiada de la administración de empresas y de los productos, ¿no? Al final es hablar de calidad en los procesos, calidad en el contenido y calidad en los resultados, ¿no? Y claro, cuando se trata ese tema, desde esas tres vías surgen trabajos de investigación bastante interesantes. Yo creo que la cuestión de la calidad democrática en la literatura politológica no es nada nuevo, ¿no? Al final, recuerdo los primeros textos vinculados, por ejemplo, a las transiciones latinoamericanas y a las primeras evaluaciones, ¿no? El texto de calidad va un poquito de la mano de los estudios latinoamericanos, ¿no? Levine y Molina, Larry Diamond, el tema también, por ejemplo, de Leonardo Morlino, que empiezan a estudiar cómo evolucionan los estados latinoamericanos sobre todo los estados latinoamericanos de tercera ola de democratización. ¿Qué sucede? Que cuando explota la crisis en España, claro, mientras que todo va bien, mientras que, como decía el profesor Llera, pues todo va bien y España es un ejemplo, pues obviamente se da por sentado que tenemos calidad. Pero cuando empieza la crisis y empieza el sistema a mostrar síntomas de cansancio, es cuando surge un debate alrededor de la calidad. ¿Qué deberíamos medir si nos interesa la calidad, ¿no? Pues yo creo que, hombre, las variables son interesantes. Efectivamente, hay elementos de naturaleza republicana, división de poderes, imperio de la ley, fortaleza de la sociedad civil. Creo que son elementos del apartado de filosofía republicana centrales a la hora de estudiar calidad. Luego, la cuestión democrática, ¿no? Sufragio, activo y pasivo y calidad de las elecciones, transparencia en los procedimientos. Y luego hay una variable que es muy interesante, o dos variables que son muy interesantes y que deben de ser también analizadas, ¿no? La percepción de libertad por parte de los ciudadanos, cuán libres se sienten los ciudadanos al interior de una democracia, y el tema de la igualdad, que es una cuestión siempre también problemática, ¿no? Entonces, al final, tenemos un cajón que nos puede orientar para concluir y observar si un sistema disfruta de calidad o no disfruta de calidad. Estado de Derecho, el tema de rendición de cuentas electoral y de transparencia en todos los niveles, y la percepción de los ciudadanos alrededor de la libertad y de la igualdad, que son dos conceptos, bueno, pues también muy subjetivos, ¿no? Aunque, bueno, libertad, si la entendemos desde un punto de vista quizás negativo, ¿no? Ausencia de intervención, pues se puede objetivizar más. Claro, dicho esto, cuando se traslada, y creo que la cuestión es muy importante para España, cuando se traslada a España, lo que debemos observar es si después de la crisis la calidad democrática empeora y, obviamente, qué razones explican esa progresiva, si lo queremos ver así, esa progresiva decadencia, ¿no? del sistema. Y claro, ahí hay dos cuestiones que para mí son importantes. Una, la economía es una variable muy relevante y quizás explica en gran parte la insatisfacción que determinados porcentajes de los ciudadanos tienen respecto al funcionamiento de la democracia, respecto al desempeño. Y dos, quizás la economía es relevante, pero no lo explica todo, ¿no? Y hay que meter más variables, ¿no? Yo creo que una variable muy relevante que ha aparecido en los medios, pero que sin duda está desgastando el sistema mucho, es la corrupción. Sí, estoy recordando ahora un artículo publicado en el West European Politics de Torcal y de Crisman sobre ese tema, viendo cómo a medida que el sistema va recuperándose suavemente económicamente, la percepción sobre la democracia sigue cayendo. O sea, el sistema mejora económicamente suavemente, pero la valoración ciudadana sobre la democracia sigue cayendo, porque claro, hay una variable que es la variable de corrupción que distorsiona el sistema. ¿Cómo salir de eso?
pues es el reto, ¿no? Y es también abre una serie de preguntas importantes que tenemos que ser capaces de responder, ¿no? Yo siempre que yo soy profesor de estudios latinoamericanos, ¿no? Y siempre que estoy con los estudiantes, pues todos ya me conocen y ya saben cuál es la palabra clave. Mi palabra clave es confianza, ¿no? Que es muy difícil generar confianza. Tiene que ver con... Es una lucha contra la desafección, en cierto sentido, ¿no? O sea, cómo generar confianza es básicamente cómo enfrentarnos a la desafección. Y en esas estamos a día de hoy, ¿no? Aunque la economía progresivamente pueda ir mejorando, que yo creo que mejora a una velocidad pues, evidentemente insatisfactoria, hay al interior del sistema una variable que es ese fantasma de la corrupción que está desgastándolo. Y hasta que no superemos esas dos cuestiones, pues será difícil retomar los niveles de satisfacción que sobre la democracia española tenían los ciudadanos españoles. Ahora bien, dicho esto, creo que en términos comparados, España sigue siendo una de las democracias de calidad, ¿no? En algún índice ha perdido algún puesto y tal, pero bueno, los índices de consumo masivo pues siguen poniendo a la democracia española como una de las 25 mejores democracias del mundo, ¿no? E incluso en algunos indicadores de Estado de Derecho, que yo creo que es una variable muy relevante, con todo lo que ha sucedido con el problema catalán y tal, se ha difamado bastante al Poder Judicial español, pero el Poder Judicial español sigue disfrutando de una buena valoración. Si uno ve, por ejemplo, el Rule of Law Index, los resultados españoles a lo largo de una serie continua de tiempo pues han sido bastante convincentes, ¿no? No digo que no sean mejorables, por supuesto que son mejorables, pero a pesar de la crisis y a pesar de los problemas, yo creo que la democracia española todavía resiste, todavía aguanta, sobre todo en perspectiva comparada, ¿no? Voy a lanzar unas 3 o 4 preguntas en función de lo que habéis contado para que luego vayamos puntualizando y descendiendo un poco más. Me dejo, yo creo que 2 aspectos importantes para la segunda parte, a lo mejor, de la conversación del coloquio: la crisis de los partidos y la corrupción, que ha citado Eduardo. Y voy con una cuestión inicial que yo la tenía pensada para plantear. El profesor Llera la ha desplazado, la ha echado fuera, pero luego la habéis metido otra vez vosotros, Jorge y Eduardo, la habéis metido otra vez en el terreno, entonces por eso ahora sí considero pertinente plantearla. La idea que tenía al principio es, ¿funciona mejor la democracia de lo que parece? Eso yo creo que lo has introducido tú, Jorge, cuando has comentado un poco las estrategias discursivas del populismo, y a veces la democracia tiene unas respuestas, funciona con una cierta lógica y, sin embargo, el ambiente, el clima de opinión es crítico respecto de ese funcionamiento y de los rendimientos que ofrece. Entonces, una es, ¿funciona mejor la democracia de lo que parece? Luego, la siguiente, a propósito de la intervención del profesor Llera: ¿cuándo empezaron a fallar los controles de calidad democrática y de afección democrática? En los años 90 ha contado que el profesor Llera cómo los indicadores funcionaban a la perfección, pero a lo mejor o estábamos no detectando algo o ese algo surgió después de esos felices 90, ¿no? Luego, en relación con el populismo que planteáis, Jorge, lo has planteado aquí, y Eduardo, tú en alguna cosa que has escrito. Los populismos tienen una de las particularidades, lo hemos comentado a veces en otras conversaciones y en otros foros, tienen la particularidad de que erosionan la democracia, es decir, potencian el déficit democrático, el aparente déficit democrático, utilizando como herramienta, como pretexto, la democracia, es decir, su lenguaje y sus resortes. Y entonces, con lenguajes y resortes democráticos, lo que hacen es potenciar el déficit de las propias democracias para superar realmente las democracias formales o las democracias representativas. Entonces, en torno a eso, ¿funciona mejor de lo que parece? El populismo nos muestra con estas herramientas que explota el déficit democrático, pero es un pretexto discursivo. ¿Cuándo fallaron los controles de calidad y de calidad democrática de afección? Y una última cuestión en función de lo que ha planteado Eduardo, habla de la calidad en función
de resultados. ¿Recuperaríamos calidad al margen de la corrupción? Luego entramos con eso relacionándolo con la crisis de los partidos. Al margen de la corrupción, la calidad de resultados tiene que ver, como también ha propuesto el profesor Llera al principio, con la redistribución. Recuperando la redistribución, recuperaremos calidad. Volviendo un poco a lo de la subjetividad. La subjetividad es parte de nuestra vida, es inevitable, y del vivir colectivo, ¿no? Así que, ¿cómo opera? Opera en relación a la política, opera en forma de clima de opinión. Y claro, nos estamos olvidando, estamos hablando de política, pero nos estamos olvidando de los medios, ¿vale? Los medios son mediadores y, por lo tanto, buscan también crear un clima y potenciar un determinado clima. Y esto tienen una gran responsabilidad. Ahora me referiré a ellos. Y también otro aspecto que es las expectativas. Entonces, la crisis económica, la crisis del modelo, la crisis generacional, o sea, ¿por qué son los jóvenes los que se enganchan a las novedades? Porque, lógicamente, generacionalmente tienen un problema de expectativas. Nosotros hemos socializado a nuestros hijos de que, yendo a la universidad y sacrificándose, tenían el futuro asegurado. Salen de la universidad y ¿dónde está el futuro? Que mi padre me prometía. No el que me prometía la sociedad, no, el que me prometía mi padre, en el que confío, lógicamente. Mi padre no me traiciona. Y entonces al padre se le queda una cara de frustración de ver que en lo que realmente creía su hijo no se beneficia, como él se planteaba. Por lo tanto, esa crisis de expectativas, la crisis de inseguridad, los pensionistas, por ejemplo, ¿qué va a ser de nuestras pensiones? O los salarios, o la seguridad en el empleo, o la seguridad física, la del terrorismo, o la sanitaria, ¿vale? Una crisis de seguridad, falta de expectativas y miedo. Hay gente más miedosa que otra. Yo estaba amenazado por ETA, nunca he tenido miedo, pero he entendido que había muchos compañeros míos que sí tuvieron miedo y se fueron. Es decir, una forma de huir del miedo es marcharse físicamente, distanciarse de donde está el peligro. Es decir, miedo, inseguridad, falta de expectativas son los ingredientes fundamentales para un clima psicológico y un clima social donde los pescadores en río revuelto, que son los populistas, lógicamente tratan de obtener ventaja competitiva. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para obtener ventaja competitiva? Captar ese clima y culpabilizar a los actores principales, a los clásicos, que son los responsables de habernos traído hasta aquí, de esa situación. Y entonces, lógicamente, ese es el modelo en el que de alguna forma estamos. Claro, digo los medios. Fijémonos, cuando analizamos los datos en las últimas elecciones, va a salir el artículo estos días, tenemos ciudadanos que ideológicamente están distribuidos de la misma manera hoy que hace 20 años. Y ha habido cambio generacional y renovación generacional. Es decir, desde el punto de vista de nuestra identidad ideológica, no hemos cambiado. Sin embargo, tenemos partidos mucho más polarizados que los ciudadanos. Y si vamos a los medios, no digamos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es una especie de colusión entre partidos y medios, partidos débiles y medios fuertes, que son los que llevan a un clima artificial de crisis, que no es que no haya crisis, porque crisis la hay, pero hay un clima artificial. El ejemplo de la corrupción. Cuando la corrupción operaba, estaba viva, o sea, estaba presente, no impactaba en la opinión pública, no impactaba en los resultados electorales, no impactaba en la opinión pública, y estaba ahí. Es decir, ¿cuándo impacta la corrupción en la opinión pública? Curiosamente, cuando a partir del año 2011, que no es que hubiese más corrupción que el año 2008, 7, 6 o 5, porque muchos de los casos provienen de esa época, a partir del año 2011 nos hacen pagar a escote la corrupción. Y claro, cuando al ciudadano le toca los resultados ya no son positivos, sino que encima son negativos, entonces es cuando se mosquea. Entonces, la corrupción es un fenómeno
Es una construcción social, aparte de un dato objetivo, desde el punto de vista del efecto político o el efecto, vamos a decir, disruptivo sobre la vida política, sobre el clima social, etc. Hablamos de calidad, es decir, yo iría mucho más lejos. Nuestra tradición política española, no olvidemos, en plena Restauración hablábamos de regeneración y de regeneracionismo y regeneracionismo. Aquello era una lucha por la calidad democrática con los estándares democráticos de la época, ni más ni menos. Estamos en una tradición muy vieja, de renovación continua. Es decir, que la democracia o es reformista o es regeneracionista o no es democracia. O sea que, por lo tanto, no es ninguna cosa alarmante. Las señales de alarma, efectivamente, de alarma temprana, las teníamos. Las teníamos en las encuestas. Pero los políticos a las encuestas les hacen el caso que yo te diga. Ninguno. Primero porque no saben leerlas. Y no sé si hacen caso a quienes tienen al lado que sí se las saben leer. Yo tengo la experiencia de que no nos hacen caso, incluso cuando hay alerta temprana. Es decir, hay un problema porque viven en un mundo distinto al común. Y entonces aparece un segundo problema o un tercer problema, que es la partitocracia. No es un problema de la democracia, es un problema de la degeneración partitocrática de la democracia. Y sobre todo cuando la partitocracia es de dos que saben que no tienen competencia posible, que tienen el monopolio y que simplemente se van a turnar cómodamente. En España, hasta que llegó todo este lío, teníamos asegurados 2 mandatos, siempre había 2 oportunidades para cada líder. Si había competición. Si no había competición, como en la época de Felipe González, lógicamente tuvo muchas más oportunidades. Pero siempre hemos tenido 2 oportunidades por cada líder, porque era así. Y el ciclo se acababa en 8 años. Y turno. Y funcionaba la cosa. Lo que pasa es que cuando los partidos se han acostumbrado a eso, en lugar de ir mejorándose internamente y sobre todo mejorando una cosa importantísima, la selección de las élites, que es la otra clave de nuestro déficit de calidad. Nuestro sistema de selección de las élites. Tenemos un problema. Jorge. Bueno, tampoco tengo mucho más que añadir. Está completamente de acuerdo en lo que dice el profesor Llera, ¿no? La idea de la selección de las élites es importante, pero también incide en las 2 o 3 cosas que ha señalado del ámbito de la opinión pública y cómo esta sirve también para activar ciertos problemas, ¿no? Porque volvemos de nuevo a la cuestión de cuánto debemos exigir al sistema democrático, cuánto debemos exigir a los partidos y si realmente las preguntas que la sociedad o la opinión pública o las cuestiones o las exigencias que planteas a los partidos fuesen las pertinentes, seguramente nos iría mejor, ¿no? Es decir, no estar matando moscas a cañonazos, en el sentido de que nos parece que los partidos tienen problemas y efectivamente tienen problemas, pero la solución no es que no haya partidos, que ese es el problema, ¿no? Y en el ciclo que ha pasado a la crisis, no solamente con el caso italiano, hemos visto que es Trump, que es Macron, todos en su medida son una respuesta a los partidos políticos tradicionales y muchas veces son respuestas a malas preguntas que se hacen, ¿no? A mí me llama mucho la atención, siguiendo con el tema de la opinión pública, cuando nosotros estábamos participando en este libro sobre Podemos, pues bueno, uno lee los debates que genera Podemos y uno de los debates más potentes es que monarquía y democracia son incompatibles, ¿no? Entonces, claro, y eso en España hay cierto público que lo compra. Y eso es perfecto, pero claro, la cuestión es que si uno alza un poco el vuelo y vuelve a los índices de calidad democrática, te encuentras con que las supuestas democracias nórdicas, que son los mismos que las admiran, la mayoría de ellas son monarquías parlamentarias, ¿no? Es decir, que muchas veces sometemos el análisis de los partidos, de las élites y la democracia a preguntas que no están bien hechas, lo que lleva a soluciones que son equivocadas. Una de las cosas que se ha planteado aquí, que tiene mucha razón el profesor Llera, es la cuestión de la selección de las élites, ¿no? ¿Cuándo nos hemos empezado a preocupar por la selección de las élites? Pues cuando ha venido la crisis, pero antes, mientras que los partidos podían servir básicamente como correas de transmisión de
para la circulación de una élite que a lo mejor en otros lugares, en los mercados de trabajo, no hubiese encontrado nunca un acomodo, pues nunca nos habíamos fijado en ese tipo de cosas. Y la opinión pública es importante también, pero yo insisto en una cosa también que me llama mucho la atención, que casi damos por hecho que corrupción tiene que ser cuestionamiento de la democracia. Yo, claro, yo era muy joven, pero usted seguro que lo sabe, en los 90 cuando había corrupción y había paro, Y en los 80, ¿eh? y en los 80 la respuesta era el diagnóstico que introducen hoy los partidos, los nuevos partidos. Eso es una cuestión importante, porque el diagnóstico ayuda a iluminar lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que podemos trabajar sobre este tipo de cuestiones. Hay un tema, claro, ese tema de la... Yo es que, claro, yo comparto la opinión del profesor Llera, ¿no? Probablemente estamos en el pico más bajo de corrupción de la historia de España. Y probablemente la evaluación subjetiva de la población es que estamos en el pico más alto de corrupción. Y no podemos obviar que eso es resultado de una ventana de oportunidad que surge durante la crisis, que aprovechan los medios y se le da bombo y se crea una tormenta, pero bueno, la idea es que nuevamente lo subjetivo forma parte de la política y hay que saber navegar en esa tormenta, ¿no? Y ahí es donde meto lo del populismo. El populismo al final, ¿qué es el populismo? Es un virus ab initio de un sistema democrático. Siempre va a haber un candidato que lance una oferta electoral pues a lo mejor inaceptable desde estándares técnicos o con un lenguaje muy políticamente incorrecto o intentando destruir el sistema en su conjunto buscando una transformación radical. Siempre, o sea, es un virus ab initio, como dice Rupnik. Pero claro, hay periodos en los cuales se abren ventanas de oportunidad para que los populistas ganen terreno, ganen espacio y contribuyan a una progresiva, digamos, corrosión del sistema, ¿no? Y ahí se mide también la fortaleza de los sistemas políticos. O sea, un sistema político tiene que estar preparado, desde mi punto de vista, una democracia de calidad, tiene que estar preparada, desde mi punto de vista, para afrontar una amenaza populista. Hombre, si caemos a la primera amenaza populista, pues apaga y vámonos, ¿no? Cierra el chiringuito, porque significa que el sistema institucional que hemos edificado no sirve absolutamente para nada. La idea es que estén preparados los sistemas para enfrentar ese tipo de amenazas, ¿no? Independientemente de lo que pensemos, Donald Trump, que probablemente sí maneja un discurso muy populistoide, pero el sistema estadounidense más o menos aguanta, ¿no? Sufre tensión, sí, pero es capaz de gestionar la tensión. La política en sí mismo es más un proceso que una estructura y hay que saber navegar dentro de ese proceso, ¿no? Yo creo que el sistema político español en ese sentido es fuerte, ¿no? Y es fuerte porque tiene contramedidas vinculadas pues a la división de poderes, pero bueno, ya saben que el Juan de Mariana es una institución muy liberal, pero hay que reconocer una cosa: en periodos de crisis hay que tener una especie de safety net para proteger a los que más sufren en las crisis, porque evidentemente esos serán el objetivo del populista que quiere capitalizar y ganar poder, ¿no? Entonces hay que hacer que la gente tenga algo que perder. Es lógico que los sistemas que tienen pues, más medidas de bienestar estén mejor preparados ante amenazas populistas, ¿no? Y de hecho, bueno, esto lo ha afirmado un gran número de gente. O sea, a mí me interesa mucho la obra de este economista de Dani Rodrik, lo suelo utilizar bastante y Rodrik lo tiene claro. Si un país quiere libertad económica, si un país quiere libre comercio, si un país quiere flexibilidad, necesita también tener ciertas políticas sociales para encargarse de aquellos que van a ser más afectados por los shocks, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede también en la crisis, ¿no? Yo creo que el sistema político español ha sido capaz de resistir porque en realidad tiene un sistema que de forma paralela reduce el impacto negativo de la crisis sobre determinados sectores. Si no fuese posible esa reducción del impacto negativo, a lo mejor la ventana de oportunidad para un populista pues, liberticida o de cualquier otro tipo sería mucho más grande, ¿no? Y ahí es donde se mide la calidad. Por eso la noción de
percepción de libertad, percepción de igualdad, mezclada con el Estado de Derecho en sentido amplio, es tan importante para evaluar la resistencia de un sistema, ¿no? Hablábamos mucho también en las clases de resiliencia institucional, ¿no? Hay que ser resistente ante las crisis. Si nos derrumbamos ante la primera crisis, es mejor cambiar el sistema. Sí, antes de entrar definitivamente a los partidos, que lo habéis tocado ya, y yo creo que tenemos ya una tendencia, una pulsión por entrar en el análisis de los partidos, apuntalamos un poco esta última reflexión que habéis establecido los tres, o que habéis lanzado los tres, porque una de las preguntas que iba a soltar un poco a bocajarro, en cierto modo, la ha contestado el profesor Fernández. Era si nos hemos librado, aunque no completamente, de fórmulas populistas o de gobiernos populistas, es precisamente porque existe una clase media y la clase media ha resistido. Esa iba a ser una pregunta que iba a lanzar, en parte la ha contestado el profesor Fernández. Pero voy a una sobre expectativas que habéis tratado los tres, y luego ya sí entramos en materia de partidos políticos y sociedades satisfechas en cuanto a los partidos o a la vida partitocrática. Hemos hablado los tres, o habéis hablado los tres, de expectativas. Luego el profesor ya ha apuntado lo del clima artificial, ese clima de opinión que se genera en torno a las expectativas. Y yo reflexionaba, según decíais, si hemos cambiado respecto de las expectativas desde los años 80, 90 hasta ahora, ¿se produce un cambio cultural que nos hace, o que las nuevas generaciones ven en la democracia otra cosa distinta de cómo nosotros la veíamos? Aunque yo tengo la sensación, y en las clases yo también intento hacerlo, que a veces confunden lo que les parece democracia con lo que es democracia. Y a ellos les parece un tipo de democracia por resultar más participativa, más asamblearia, más deliberativa, y a lo mejor esconde propósitos de carácter más caudillista y demás. Pero si las nuevas generaciones tienen distintas expectativas o han quebrado sus expectativas, que es lo que ha expuesto el profesor Llera, esto nos da pie a pensar que hay un cambio cultural y, a rebufo de ese cambio cultural, realmente tiene que cambiar las ofertas democráticas, lo que ofrecemos como democracia de calidad. Vamos a ver, todavía no hemos mencionado para nada una palabra que es fundamental, no por la palabra, sino por la realidad, que es lo que yo creo que está detrás de todo esto, ya que has mencionado, Rodrigo, la paradoja de la globalización. Es decir, el gran problema que tenemos es la globalización. O sea, esto es lo que nos está transformando profundamente, y está transformando perspectivas, cambios generacionales, habilidades, herramientas. Es que está cambiando todo. O sea, es decir, hoy hay mucha gente analfabeta sin serlo, simplemente porque es analfabeta tecnológica. O sea, que es fundamental. Bueno, la globalización significa pérdida de soberanía. Y un mundo de referencias completamente distinto al que teníamos hasta ahora. Las nuevas generaciones se sitúan rápidamente en ese horizonte, porque están en él desde que nacen. Las generaciones mayores no estábamos en ese horizonte, y esto nos genera algún tipo de agobio, ¿no? Así que los neonacionalismos de corte populista son una respuesta a la inseguridad de la globalización para una parte importante de las generaciones, ¿no? El capitalismo especulativo, que va vinculado a la globalización y, por lo tanto, a la pérdida de control. Cuando hablamos de Estado, antes hablábamos de Estado y mercado en democracia. Estado y mercado, es decir, la democracia, el Estado democrático, controlaba al mercado, lo regulaba. Hoy el Estado no controla el mercado, porque el mercado ya no es mercado, es mercados, en plural. Y tiene ese componente especulativo, lógicamente, que nos desborda completamente. Claro, eso también genera otro problema añadido a esta inseguridad, digamos, el modelo de bienestar de la Torre de Marfil europea ya no hasta ahora se soportaba. ¿Por qué? Porque éramos capaces de derivar nuestros déficits a la periferia, al tercer mundo. Ya no, o no de la misma manera. Ya no podemos competir de la misma manera. Entonces se genera eso que Sartori ya nos dijo hace mucho tiempo. Es decir, en un sistema de pluralismo polarizado, que es el que ya tenemos, hay un problema político fundamental, o dos. Uno, la existencia del antisistema, que chantajea completamente la gobernanza porque le interesa que no haya gobernanza para poder
digamos, nadar como pez en el agua. Y en segundo lugar, la superoferta. Es decir, como hay crisis de expectativas, yo ofrezco el oro y el moro. Yo te ofrezco una nación homogénea, yo te ofrezco la expulsión de los inmigrantes, yo te ofrezco la España cañí unitaria y no sé cuántas cosas más. Nos cargamos el sistema de autodestructivo de la descentralización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Vox. Y Podemos. Pues yo te ofrezco la igualdad universal, es decir, el ideal comunista de toda la vida, pero camuflado, ¿no? Porque luego han demostrado que era lo de siempre. Nos lo han demostrado, ¿no? Y la gente ya lo ha visto. Y mucha gente que les ha votado en un momento, resulta que ahora ha votado a Vox. La misma gente que ha votado a Podemos hace 3 años, ahora puede votar a Vox. Lo están haciendo. ¿Qué tienen en común? Claro que tienen en común. Tienen en común la misma crisis de expectativas y la misma superoferta. Con ingredientes distintos, lógicamente, con sensibilidades distintas. Es decir, nos encontramos con ese tipo de fenómenos que no son casuales. Están en un contexto, lógicamente, en el que no controlamos como controlábamos. Es decir, nuestro mundo se ha hecho mayor y más incontrolable. Y esa carencia de referencias, o esa crisis de referencias, junto con las expectativas, afecta a la política. Es decir, la política nacional es un simulacro de política ya. Es decir, el margen de maniobra presupuestaria que pueda tener Pedro Sánchez o el que tenía Rajoy, al final lo cuantificamos. ¿Cuántos son? ¿5.000 millones? ¿6.000 millones? A eso se limita. Porque ya no tiene la manija del Banco Central o de la política monetaria o de no sé qué. Tiene un pequeño margen fiscal y algún superávit que puedan encontrar en algún sitio, gracias, lógicamente, a la manija fiscal. Y se ha acabado. Y se ha acabado. Entonces, claro, la crisis de la socialdemocracia, crisis de los partidos conservadores, es muy fácil echarnos encima de ellos, ¿no? Es muy fácil, porque el mundo ha cambiado. Y si no vemos la relación que hay entre una cosa y otra, lógicamente, pues la población dice, voy a comprar esto que me ofrece esto. Bueno, esto lo voy a comprar ahora, ¿eh? Es decir, lo compro 2 años, al tercero me los cargo. Que es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo. Y por eso yo digo, ojo con esta cosa de esta explosión del pluralismo y de tal. Es que han venido para quedarse, o no. ¿Han venido para quedarse o no? O cuando se vea la falta de resultados y que, bueno, han sabido reaccionar, tal, vamos a lo de siempre, que es lo más seguro. Y en esto no podemos pensar que las nuevas generaciones, como pudo pasar en otra época, digamos, son más revolucionarias, son más rupturistas, son no sé qué. Hombre, los datos de participación directa en las asambleas virtuales o directas de Podemos son para deprimir a cualquiera, sobre todo a los de Podemos. ¿Dónde está la democracia participativa de Podemos? Si no la pueden practicar ellos mismos, ¿qué coño van a vender? ¿No? Una paradoja. ¿Dónde está la demanda de participación directa y no sé cuántas cosas más? Que, por cierto, tenemos herramientas para hacerlo, ¿eh? Hoy tenemos herramientas para hacer mucha más democracia directa de la que teníamos anteriormente. Es decir, que hay mecanismos de corrección, pero van a tener que ser los partidos clásicos los que los implementen, salvo que queramos jugar a la italiana, donde entonces nos los cargaremos. Pero hay una diferencia fundamental con Italia. En España somos hipercríticos con los partidos, y nos los hemos cargado de alguna manera, pero seguimos diciendo mayoritariamente que los partidos son fundamentales para la democracia. Y entonces, ¿qué partidos van a ser fundamentales para la democracia? Aquellos que demuestren que realmente son funcionales y no disfuncionales. Por lo tanto, la pelota sigue estando en el tejado del PP y del PSOE. Como la mitad de la ciudadanía, de momento, compra. De momento, la mitad de la ciudadanía compra eso. Una cosa que me llama mucho la atención, mi breve experiencia como profesor, y aquí lo uno a lo que tú decías del contrato original, ¿no? Claro, en la pregunta sobre qué es la transición, cuáles fueron sus jalones, qué funciona,
el silencio es absoluto, o sea, no se sabe nada. Yo creo que sobre la transición ahora, pues saben lo que habrán visto en la serie de Cuéntame, ¿no? O algo por el estilo. Igual me equivoco, no es el caso, pero mi percepción generalizada es eso. Y eso es importante porque es, digamos, conocer los fundamentos del contrato social y cómo se estructura la vida política en España. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tú has señalado una cuestión central, ¿no? El discurso de Vox y de Podemos tiene una cosa parecida. Si tú te vas a los programas originales, hay una enmienda a la totalidad al sistema del 78, a su manera, pero hay una idea que late en el fondo y es que el sistema no es democrático de raíz. ¿Son antisistema? Para unos por una cosa y para otros por otra. Para unos porque opera desde el nacimiento una partidocracia que ha secuestrado la soberanía nacional, para otros porque como la democracia no nace de un acto de ruptura sino de reforma, en el fondo viene con el pecado original de origen, valga la redundancia, ¿no? Pero esto es fundamental para clarificar muy bien cuáles son las expectativas, ¿no? Porque todos estos elementos que has puesto sobre la mesa, la globalización, la economía, el problema que tenemos con las pensiones, etcétera, la respuesta a muchas de ellas no es qué pasa con el sistema democrático. O sea, algunas tienen que ver con la previsión de fondos, unas tienen que ver con la gestión económica, unas se implementan con mejores sistemas administrativos, se puede hacer un debate interesante si más o menos centralización, más o menos competencias para las comunidades autónomas, pero en cualquier caso no tendríamos que estar atacando de raíz, o el problema no sería si somos democráticos o no, ¿no? Y esto ocurre, como decía al principio, en paralelo, porque es un diálogo así provinciano entre nosotros, que tiene fuertes efectos políticos, pero que es una realidad paralela, porque uno luego levanta la vista y efectivamente seguimos estando bien en los estándares internacionales, seguimos viendo que es un sistema, que es una monarquía parlamentaria perfectamente homologable a otras, con sus luces, con sus sombras, con sus problemas, pero que, insisto de nuevo, ¿no? Los diagnósticos negativos hacen que las respuestas o el posicionamiento ante el sistema sea completamente equivocado, ¿no? Todo se ha dicho de paso, esto es perfectamente compatible con después señalar los graves problemas que los partidos tienen, una vez que aceptamos que los partidos son necesarios, son fundamentales y que sin ellos no puede haber democracia, ¿no? Porque efectivamente en España los partidos siguen siendo fundamentales, la opinión pública, por coger el caso italiano, o sea, la desafección con los partidos políticos es absoluta e increíble. O sea, ¿cómo puede sostenerse una sociedad donde casi la mitad de la población piensa que la democracia es posible sin partidos, ¿no? De hecho, este partido que se llama el Movimiento 5 Estrellas, que ya poco a poco va decayendo también porque la oferta de un nuevo modelo democrático luego a la hora de la verdad languidece entre experiencias y praxis reales de participación directa, etcétera, que no cumplen ningún tipo de expectativa. Pero este partido es muy interesante porque es, digamos, el partido más de populismo puro que nos podemos encontrar y que estaba cimentado sobre una idea muy interesante que era casi de una ilustración radical, en el sentido de que la humanidad avanzaba hacia la emancipación, primero abandonando la religión, después las ideologías y tercero los partidos. Y una vez emancipados completamente, los ciudadanos se hacían cargo de su mensaje, ¿no? Eso afortunadamente en España no funciona, en Italia se ve que obviamente tampoco eso cumple con todas las expectativas. Pero en todo caso seguimos en la misma idea, ¿no? Diagnósticos equivocados sobre lo que podemos esperar de los partidos, de la economía y de cómo funcionan nuestros problemas, que los atribuimos todos a un mal funcionamiento de la democracia, sin hacernos esa pregunta de fondo. ¿Qué es una democracia? ¿Qué podemos esperar de ella? Porque claro, todos nos habremos encontrado con alumnos y ninguno vivimos en Cataluña, pero yo me he encontrado en mi universidad con alumnos que dicen, bueno, es que solo quieren votar, los catalanes solo quieren votar, ya, pero eso afecta a la calidad institucional. Es decir, no es calidad democrática, aunque una nueva generación lo plantee como calidad democrática por el hecho de asociarlo al principio participativo, mientras que la democracia, lógicamente, tiene unos criterios de calidad que son ajenos completamente o no, o indirectamente vinculados o no, al principio participativo. Entonces, por eso hablaba del cambio cultural, ¿no? Es decir, bueno, es que hay jóvenes que plantean, bueno, España, democracia de baja calidad, porque a una parte de la población no le deja votar. Lo que le da la gana. Claro, lo que le da la gana, cuando le da la gana y quién le da la gana, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso expectativas, calidad de la democracia, cambio cultural, calidad de las instituciones. Nuestra responsabilidad también reforzar las instituciones. Al final hay una cierta batalla en lo que entender por democracia, ¿no? Yo creo que la ciencia política lo ha resuelto hace tiempo. El concepto de democracia liberal con las tres patas, ¿no? Sufragio activo y pasivo, los elementos republicanos, la protección de la estructura de derechos y libertades individuales.
Pero claro, pero hay mucha gente que no entiende eso, ¿no? Hay mucha gente que cuando hablas en la calle con ellos, pues lo que te dicen es, democracia es la mayoría gana, ¿no? Y si la mayoría gana, la mayoría tiene derecho a hacer lo que ésta considere conveniente. Claro, eso es una definición muy errónea de lo que se entiende por democracia en términos liberales, ¿no? Y claro, en cierto sentido eso afecta a las nuevas generaciones. Cuando hablaban antes mis compañeros de mesa, se me vino a la mente los artículos estos del Journal of Democracy de Yasha Monkey y de Roberto Stefan Foa, ¿no? Que miraban valores autoritarios y defensa de la democracia por cohortes de edad. Y lo que demostraban, y lo evidenciaron de manera bastante interesante para Europa y para Estados Unidos, es que son las personas mayores las que tienen más y mejores valores democráticos. O sea, los jóvenes no les importa tanto vivir en una dictadura, o sea, dicen que no es tan importante vivir en democracia, lo cual es inaudito, y dicen que esto del líder fuerte es atractivo. O sea, tener un líder fuerte vinculado a un poder ejecutivo así fuerte es cuando menos atractivo. Entonces, claro, estos dos autores, que de ahí sacan otro artículo muy interesante, ¿no? De Democratic Disconnect, porque claro, sí, hay una especie de desconexión entre ciudadanía y actores que da un poco de miedo, ¿no? A modo anecdótico, decía Jonathan Haidt, que es un autor que sigo bastante, decía que esto es culpa de los papás sobreprotectores, ¿no? Y claro, yo me identifico porque soy un papá sobreprotector, ¿no? Claro, los niños de ahora dicen todos sí, no vale el no. Y son pequeños monstruitos autoritarios. Y cuando crecen, transforman valores autoritarios en sus opiniones, ¿no? ¿Eso es un cambio cultural? No sé. ¿Ese cambio cultural hay que medirlo más en profundidad? Seguro. Pero sí se percibe en la encuesta mundial de valores esa pequeña transformación, ¿no? Y quizás tiene que ver con el exceso de expectativas. Y es que, claro, los sistemas democráticos, yo creo que la clase política, por naturaleza, piensa a corto plazo, no piensa a largo plazo. Si queremos pensar a largo plazo, un Estado tiene que tener otros instrumentos, pero no políticos. Tiene que tener una buena administración pública, tiene que tener otras herramientas para contrapesar el cortoplacismo del político, porque el político a corto quiere maximizar votos. Eso es lo que hay. O sea, yo siento ser tan fan del public choice y de James Buchanan y de todos estos, pero es que a corto lo que quieren es maximizar votos. Y necesitas otros contrapesos que le digan al político, frena, esto hay que pensarlo más a largo plazo. Administración pública, sociedad civil fuerte, otro tipo de actores, ¿no? Los políticos entonces, claro, ofertan y han generado una narrativa de todos gratis, de tienes derecho a todo, de no hay casi obligaciones, y eso nos está haciendo ciudadanos un poco problemáticos, ¿no? Yo creo que definitivamente la frase de JFK ahora no está de moda, ¿no? Eso de ¿qué puede hacer tu país por ti? Es erróneo. Piensa qué puedes hacer tú por tu país. Eso es como una cosa, eso no lo quiero, que eso es mucho trabajo, mucha responsabilidad, eso es un problema, ¿no? Es demasiado cristiano eso. Claro, pero eso afecta a la estructura, digamos, de competencia, a los mensajes políticos. Eso hay que replanteárselo también, ¿no? Sin que eso esté en menoscabo, repito, de políticas sociales, porque evidentemente si no hay política social es bastante difícil que podamos competir a nivel global y que podamos navegar en ese proceso de globalización que no tiene escrúpulos. Ese proceso de globalización es si pierdes, perdiste, si ganas, ganaste, y ahí mucha gente sufre el shock. Entonces el sistema tiene que estar en cierto sentido preparado para que los más afectados por esos shocks estén protegidos, ¿no? Es, yo creo, una obligación de política pública estatal, pero eso es compatible con educar en responsabilidad. Según hablabais también, anotaba sobre la fortaleza, debilidad y crisis de los partidos, una cuestión que yo me planteo, y al no ser experto en eso, no tener las respuestas ahora, quizás a lo mejor es elucubrar un poco, pero si Macron hubiera tenido una estructura de partido potente, de partido tradicional, ¿hubiera podido hacer mejor frente a la revuelta de los chalecos amarillos, por ejemplo, porque tiene mayores resortes, mayor capacidad de negociación con sindicatos, mayor digamos, permeabilidad en la administración, de tal manera que puede tentar o pulsar otras teclas de forma que pueda
restablecer un poco el orden en torno al caos generado por los chalecos amarillos. Y esto nos lleva a esto de democracia sin partidos que hemos planteado. Y esa frase de Newman del bipartidismo es propio de las sociedades satisfechas, como antes hacía en parte el profesor Llera una defensa del bipartidismo. También otra distinción de Sartori que ha salido antes, la diferencia entre partidos responsables y partidos demagógicos, que sale en algún momento y que de alguna manera ha salido también en la conversación, pero por centrarlo o descender o traerlo a lo más próximo. En torno a todo esto de las estructuras de los partidos se han debilitado, 5 estrellas es una cosa que no es propiamente un partido, Italia siempre ha tenido partidos débiles, la derecha francesa siempre se ha movido con distintas siglas, los partidos españoles... La propia izquierda. La propia izquierda, pero bueno, el Partido Socialista francés tiene una estructura más sólida, pero mantuvo la marca. Pero es verdad que los partidos en Francia no fueron igualmente potentes y en España han pasado la crisis ahora. ¿Qué fue de la nueva política? ¿Existió la nueva política? ¿No significa nada? ¿Era un recurso dialéctico vacuo? ¿Tiene que ver con la crisis de los partidos? ¿Tiene que ver con la democracia interna? ¿Cuánta democracia interna hay? ¿Es necesaria hasta qué punto? Aquí van muchas, ¿eh? Sí, vamos a ver, yo creo que es evidente, es decir, la nueva política tiene que ver con la erosión de la confianza en el sistema partitocrático tradicional. Es decir, los partidos tradicionales se han dormido en los laureles, aquello que decía Felipe, que hay que tener cuidado no morir de éxito, y sabía lo que decía, y él lo sufrió, lógicamente. Cuando les dijo a los suyos, vale, yo soy la solución porque me obligáis a ser candidato por última vez, pero que sepáis que yo soy el problema. Y lo fue. Aquella legislatura no la acabó, como sabéis bien, ¿no? Es decir, que, vamos a ver, el problema está en la falta de capacidad de reacción de los partidos tradicionales. Falta de capacidad de reacción programática, así que los tiempos han cambiado. Claro, la socialdemocracia ya no puede seguir diciendo lo que decía y los conservadores tampoco pueden seguir diciendo lo que decían. Es decir, claro que ha habido una convergencia, porque ya comparten muchas cosas en común. Es decir, el estado de bienestar es una institución sagrada que no pueden cuestionar ni la socialdemocracia ni los partidos liberal conservadores. Es un patrimonio común que los dos a su manera han ido construyendo y tejiendo y administrando y haciendo crecer y tal. Bueno, hay cosas evidentemente que les hacen que el margen de maniobra sea cada vez más estrecho. Pero eso tiene que contárselo a la gente, tener una narrativa política que sea capaz de decirle, oiga, que esto no va en detrimento de los resultados, ni de la competición política, ni de nada. Ahora bien, si nos dedicamos simplemente a ocupar el poder, a circular las élites, a pelearnos entre nosotros, a corrompernos, a meter la mano en la caja de una forma desaforada, etcétera, etcétera. Entonces, y a pelearnos absurdamente, es decir, cuando hay más motivos para el consenso, era cuanto mayor era el disenso. En el año 2008, yo les pregunté a los españoles a ver si, digamos, la pelea entre, es decir, la falta de acuerdos fundamentales en casi todo, empezando por el terrorismo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista era bueno para la democracia, la mayor parte de los españoles nos decía que era malo para la democracia, que le planteaba un problema de calidad. Y a la larga, efectivamente, ha sido así. Ha sido así. Entonces, del disenso, ¿quién se ha beneficiado? Los nuevos actores que, lógicamente, les han responsabilizado de todos los males. Algunos evidentes y otros inventados. Pero están en su papel. Están en su papel, digamos, de refundador, ¿no? Porque fijémonos que iban a refundar la democracia, iban a decir, eran esta cosa de van a inventarlo todo, van a inventar el mundo de nuevo, ¿no? Entonces tienen que volver a desentrañar el pasado, darle la vuelta, en fin, como un calcetín. Efectivamente, los partidos tradicionales no han sido capaces de renovarse internamente, de cambiar la forma de selección de las élites, pero tienen una estructura fundamental. Lo acabamos de ver. En las elecciones generales hemos tenido un resultado, ¿no?
En las elecciones europeas hemos tenido otro. Cuando vamos a las municipales y a las territoriales, el resultado es otro. ¿Por qué? Porque cuenta la implantación. No valen los líderes, nada más, los líderes nacionales, los líderes mediáticos o, digamos, las grandes palabras. No, son las realidades, es la presencia física, lo que tú dices de Macron. Si Macron, es verdad que Francia es distinta, porque no olvidemos que en Francia hay una tradición de espontaneísmo y de comuna que está en el ser, en el gen republicano. Y eso está presente sistemáticamente, reaparece en Francia continuamente. Pero es verdad. Y eso también ha debilitado tradicionalmente a los partidos franceses, porque eso está en la cultura francesa, ¿no? En la cultura republicana. Entonces, a diferencia de Alemania y a diferencia de España, que seguimos siendo los alemanes del sur, dicho sea de paso. O sea, en eso, por mucho que hayamos pasado el paréntesis que hemos pasado, estamos demostrándolo ahora mismo. Es decir, como la resistencia, digamos, de los dos grandes referentes, a pesar de los pesares, de la crisis interna, de la crisis de liderazgo, de los retoques. Es decir, las primarias son la solución, pues están teniendo serios problemas en la forma de selección de las élites. El sistema electoral, el gran problema. Pues, con el sistema electoral tenemos Podemos, tenemos Vox, tenemos Ciudadanos, tenemos de todo. El sistema electoral, la proporcionalidad no es el problema, señores míos. El problema es otro. ¿Vale? Pero somos capaces de hacer esto. La transparencia, la ley de transparencia. Vamos a ver, ¿cuántos periodistas están investigando realmente a fondo lo que hay detrás de la transparencia? Ahora que, no, a ver cuánto cobran, a ver qué propiedades tienen. Chorradas. Lo anecdótico, lo populista. ¿Cuántos periodistas serios, formados, están realmente investigando qué hay detrás de los sistemas de contratación, de lo que hay en la transparencia, la cantidad de información que afortunadamente ya tenemos disponible y que la hemos conseguido democráticamente? Y son reformas. La financiación de los partidos. La financiación de los partidos es la financiación de la democracia, no lo olvidemos. Bueno, pues tenemos que darle una vuelta. Tenemos modelos que podemos perfectamente importar y adaptar. Han sido incapaces de reformar. Han ido poniendo parches. Cuando había un escándalo ponían un parchecito, pero no reformaban el sistema. Es decir, como le tenían miedo a la financiación. No han sido capaces. Y claro, eso les desacredita muchísimo ante la opinión pública. Sobre todo cuando aparecen fenómenos de corrupción, no por la corrupción en sí misma, sino por lo escandalosa que resulta cuando tenemos que pagar los recortes, la crisis bancaria, la crisis fiscal, a escote. Entonces sí que nos fastidia la corrupción. Hasta entonces no. En Valencia, que es donde más corrupción parece que había habido, ¿no? Como había mucho reparto, mientras que hubo reparto y hubo resultados, a nadie le molestaba la corrupción. Seguían votando al PP, a Camps y a todos. Ahora los vemos desfilar todos por los juzgados. Pero claro, ¿cuándo resulta escandaloso? Cuando hay que pagar. Cuando hay que pagar, entonces sí resulta escandaloso. Hasta entonces no, somos cínicos. El ciudadano es cínico. Es cínico. Y volviendo tú dices, nombrabas a Sartori, yo creo que podemos ir un poquitín más atrás, ¿no? Que es Weber. La ética de los principios y la ética de las realidades. Es lo que funcionamos ahora. Es decir, en el debate que tenemos ahora de gobernabilidad, de formación de gobierno en España y tal, ¿cuánto hay realmente de preocupación por el futuro del país? Eso está en la agenda. Más allá de la retórica. No. Y el ciudadano lo ve, coño. El ciudadano es tonto. El ciudadano pregunta qué hay de lo mío. No de lo mío en pequeñito, de lo mío a largo plazo, ¿no? Es decir, de la estabilidad, de la sostenibilidad del modelo, de los grandes servicios públicos, de tal, ¿no? De la estabilidad económica, del crecimiento, del empleo, de los sueldos, de las pensiones, de los subsidios, de las becas. Anda que no hay materia. Y de las prestaciones sanitarias. Anda que no hay materia, ¿no? Y por supuesto, de la estabilidad del modelo territorial, etcétera. Dentro de unos días daré datos del País Vasco y vais a alucinar. El País Vasco es un oasis. Lo que antes era el oasis catalán, ahora es el oasis vasco. Estabilidad, buen gobierno, rendimiento y tal. Y claro, se miran en el espejo catalán y salen corriendo.
Eso no lo queremos ver ni en pintura. Mientras que el nacionalismo sigue debatiendo sobre la reforma del estatuto, un nuevo estatus de soberanía, no sé qué, la sociedad vasca no le interesa nada eso y lo que tiene está súper contenta con lo que tiene. Tiene un consenso socialdemócrata en torno a un partido. El PNV sí, atesora lo mejor de el los modelo dos. PNV-PSOE Claro, que les funciona claro. de maravilla. Pues seguimos con esto. Hay nueva política que fue, y quizás añadimos una otra, porque en parte, según la reflexión del profesor Llera, me surge a mí, también los nuevos partidos, esta nueva política, son resultado de eso que hablabais del proceso de extracción de élites, es decir, de partidos como organizaciones esclerotizadas, pétreas, que no dejan prosperar a determinadas élites y dice, aquí no hay negocio, yo me monto mi partido también. Es decir, eso también, la nueva política es producto de eso, ¿no? de un proceso fallido de extracción de élites. Pues eso, existe, nos dice algo, nos aporta algo, es necesaria, ha fracasado, significa algo, es lenguaje vacío. Bueno, yo creo que lo de la nueva y vieja política, claro, eso tiene ya un recorrido aquí desde la Restauración con Ortega, etcétera, ¿no? Que como filósofo tendría sus virtudes, pero como analista de la política yo creo que fue catastrófico, ¿no? Porque es bastante interesante ver cómo ya en la Restauración echaban toda la culpa a los partidos, que los partidos obviamente tendrían parte de culpa porque desmontar el sistema, digamos, del antiguo régimen requería también de algunos, ¿no? De partidos que nacían como nacían y funcionaban como funcionaban, pero obviamente cuando Ortega se criticaba a los partidos políticos ni había leído a Weber, ni Ostrogorsky, ni Pareto, no sabían cuál era el verdadero valor de los partidos, ¿no? Y yo creo que ahora, cuando hemos empezado a hablar de nueva y vieja política, también en lo de la nueva política se pone un empeño y una expectativa que realmente luego hemos visto que los partidos nuevos tienen los mismos problemas que tienen los viejos, ¿no? Porque al final los partidos... ¿Han sido viejos? Bueno, y porque hay un elemento que los hace viejos siempre, y es que los partidos pues, van a buscar el poder, y en la búsqueda del poder se encuentran que aquellos debates que veían en los otros partidos como síntomas de degeneración, resulta que los tienen ellos porque son normales. Que aquí hay una corriente, que aquí no hay otra corriente, que uno se va, que otro viene, en fin, lo de toda la vida, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que los partidos, como ha señalado el profesor Llera, tienen grandes reformas que hacer, ¿no? Sin llegar, digamos, a la crítica populista, pero sí que hoy en día, pues como habéis señalado, la juventud se encuentra, me incluyo también todavía, con problemas para estabilizarse laboralmente, familiarmente, etcétera, y se encuentra cuando ve los partidos políticos que durante muchos tiempos han funcionado como empresas de colocación política, de muchas veces con personas que, si hubiesen tenido que buscarse la vida fuera de la política, jamás tendrían acceso a, digamos, a un sueldo mediano. A un sueldo mediano y ni de lejos los sueldos que se ganan, ¿no? Es decir, los partidos han sido muy poco pedagógicos porque han estado pidiendo a la gente, ¿no?, que sea emprendedora y todo este tipo de cosas que quedan muy bien cuando podíamos preguntar por el espíritu emprendedor de la gente que está en todos los partidos y la respuesta, pues, básicamente la podemos entender, ¿no? Los partidos tienen también que tener una vocación pedagógica y ética. No estoy hablando de que tenga que ser como el príncipe moderno gramsciano, ¿no? Eso ya sería una cosa casi totalitaria, pero obviamente lo que tienen que tener en cuenta es que la sociedad ahora es mucho más exigente y es responsable, ¿no? Tenemos ahora mismo una situación en la cual podríamos estar preguntándonos qué están haciendo los partidos por la calidad democrática. En el sentido de que tenemos un partido que ha ganado unas elecciones y que cree que le tienen que proponer un programa de gobierno. O estamos tergiversando de tal forma el sistema de formulación de elección del presidente que se está exponiendo a las instituciones del país y entre ellas también a la corona a un desgaste que no es lícito, ¿no?, que no es necesario y que se podría ahorrar. Ahí tendría que estar la crítica de la opinión pública. Es decir, en aquello que realmente los partidos están haciendo mal y podían hacer bien y que contribuye a que no haya una desafección ciudadana, ¿no? Porque al final el ciudadano termina entendiendo que los partidos funcionan de forma arbitraria, que los procedimientos se van convirtiendo en cuestiones arbitrarias y ahí es donde entroncamos con el gran problema de la ciencia política y es ese gran proceso de desafección que va tomando cuerpo en las últimas décadas, que es, bueno, el problema que exponía, por ejemplo, Peter Mehr, ¿no?, en su último libro de Gobernando el vacío. Es decir, unos partidos, el vacío, y después una sociedad que los mira con mucho desdén, que entiende que son necesarios, pero que ahora les exige que ellos también tengan que adaptarse a lo que ellos exigen a la sociedad, ¿no? Eduardo, a propósito de la nueva política, la idea, lo que aporta... Sí, yo
Yo no sé, soy más pesimista. Yo no creo que haya nueva ni vieja política. Hay política. Hay un espacio de competición. Ese espacio de competición, a lo largo de un proceso histórico, ofrece ventanas de oportunidad y hay un proceso de rotación de élites. Ese proceso de rotación de élites puede ser endógeno dentro de los partidos, si lo hacen bien, o puede ser resultado de pues, la propia competición. Unos partidos sustituyen a otros, ¿no? Al final, la política partidista, yo creo, salvo honrosas excepciones, suele pensar a corto plazo y quizás gran parte de los cuadros está compuesto por personas que no merecen estar ahí. Su pago es la seniority, ¿no? El haber pasado mucho tiempo dentro del partido, pero no hay una cuestión. El concepto de mérito tal y como lo conocemos no está dentro de los partidos para la mayoría de la selección de cuadros. Desde luego no están los mejores. No. Desde el punto de vista, digamos, de un mercado de élites, de dirigentes, ¿no? De directivos. No. Y se ve, bueno, además en un sistema parlamentario, pues todos somos conscientes que muchos diputados están en el Congreso para apretar el botón, simple y llanamente para apretar el botón cuando se les ordena, ¿no? No para proponer política pública, mucho menos para discutir política pública dentro del partido desde un punto de vista técnico y aportar soluciones. A lo mejor ahí pues hay algún arreglo institucional que favorece más el policentrismo dentro de los partidos, pero en general no es así. Ahora, yo creo que los partidos evidentemente son necesarios para la democracia porque reducen costos de transacción. O sea, si no hubiese partidos, los costos de transacción en la toma de decisiones serían elevadísimos. Entonces, simple y llanamente por eso, creo que el partido es bueno. Es un mecanismo, un instrumento que se ha probado a lo largo de la historia y que reduce costos de transacción en democracia. Ahora, para mejorar el desempeño de esos partidos se necesita control exógeno. Y el control exógeno viene desde tres lados. Viene desde los medios de comunicación, viene desde una sociedad civil fuerte que sea consciente de sus responsabilidades y que no solo piensa que tiene derechos y que puede recibir cosas, una sociedad civil activa que fiscalice, y ahí hay que profesionalizar en cierto sentido la sociedad civil. Para eso están think tanks y otro tipo de organizaciones, y obviamente la propia administración pública. La propia administración pública tiene una obligación también de fiscalizar qué sucede en los partidos y cómo corregir los problemas de desempeño y los problemas de funcionalidad de este tipo de organizaciones, ¿no? Es bastante difícil pedirle a un partido que solo por sí mismo resuelva sus problemas, ¿no? Es bastante difícil pedirle a un partido que solo por sí mismo evite la oligarquización. El partido tiende a la oligarquización de manera natural. O sea, es ley de hierro de la oligarquía. Es que además es la única ley así de verdad que tenemos en la disciplina. ¿Cómo evitar eso si no lo haces desde fuera? Y por eso una democracia tiene que ser un proceso social, en cierto sentido, de control constante por parte de actores que no son estrictamente partidistas, ¿no? Recuerdo el texto del profesor Alcántara, ¿no? El oficio de político. Al final hay muchos políticos profesionales y no solo tienen que ser los que están dentro de los partidos, ¿no? Y quizás ahí reside el control, porque si no es muy difícil. A mí siempre echarle la culpa a la sociedad para mí es un problema, ¿no? O sea, resulta que yo soy un trabajador, yo soy asturiano, ¿no? Resulta que mi hermano es soldador, ¿no? Entonces, resulta que mi hermano, que trabaja 8 horas cortando chapa, tiene que llegar a casa y obtener información para fiscalizar adecuadamente a los partidos. Es pedirle un imposible, ¿no? O sea, la sociedad tiene que desarrollar instrumentos y mecanismos que fiscalicen a los partidos y que contribuyan a un progresivo saneamiento de la democracia. Y eso sí es importante, ¿no? Y honestamente, y esta es una opinión personal, la sociedad civil española no ha dejado de fortalecerse a lo largo del tiempo. Hay problemas, claro que hay problemas, pero la sociedad civil española cada día es más fuerte. Y eso es una buena noticia dentro de los problemas que está sufriendo el país, ¿no? Pero yo no soy tan optimista, no creo que los partidos puedan sanearse endógenamente. Pero lo que tiene que generar la sociedad es una estructura de confianza. Eso. Sí, los mecanismos de control son estructuras intermedias de confianza en la que, a ser posible, no estén los partidos. Claro. Porque si los partidos están en todos los sitios, esta partitocracia, digamos, penetrante, ¿no? Entonces, si se hunden,
se genera el vacío y la sociedad se queda absolutamente huérfana. Es decir, necesitamos estructuras intermedias de confianza. Sí, sí. En la que tu hermano el chapista, que tiene que dedicarse a otras cosas, pueda confiar y sabe que lo que le digan. Teóricamente esos eran los medios de comunicación, pero ya no son de fiar. No, yo creo que O sea, hay los otro medios de tipo comunicación en la organizaciones. política es el sálvame de la política. Sí. Es otra cosa. Es decir, no son instituciones que realmente estén controlando, nos estén dando información. Ellos están dedicados profesionalmente, lógicamente, a la administración de la información solvente y sólida y fundamentada. No nos la están dando. Están haciendo otra cosa. Están compitiendo, incluso intentando crear una agenda distinta a la de los partidos. Es decir, intentando imponer ellos la agenda a los partidos y a los ciudadanos. Oiga, esa no es su tarea. No. Su tarea es otra. Pero ese es el mundo en el que estamos. Entonces, no generan confianza. No la están generando. Tienen una confianza limitada a la fracción, digamos, que los consume, pero nada más. Como tales, no tienen tienen algo más de confianza que los partidos, de momento, pero no tienen más confianza institucionalmente que otras instituciones, lógicamente. Sí, yo creo que esta es la conclusión a la que estamos llegando, la has aportado tú cuando has dicho, Eduardo, lo de, claro, las tres patas que tienen que completar un poco la depuración de los partidos: medios, sociedad civil y administración, que es lo que conlleva a una democracia de calidad. Según hablabais los tres, también a mí me surgía este debate que hace unos años era muy también efectista de cara a los medios. Decían, los partidos tienen que nutrirse de personalidades relevantes de la sociedad civil. Y sin embargo, esto ha derivado de una manera, pues no sé si decirlo de manera un poco hasta cutre, ¿no? El alimentarse de lo que los medios han identificado como sociedad civil, y los partidos, para depurarse, se han nutrido no de personalidades técnicas o intelectuales, sino de otro tipo de perfil que tiene que ver más con la popularidad que con lo que nosotros identificamos que es sociedad civil, ¿no? No puede haber... Hay que defender la independencia financiera del Estado. La sociedad civil fuerte es la independiente financieramente del Estado. Si los partidos permean determinados grupos de sociedad civil o si la administración permea determinados grupos de la sociedad civil, en cierto sentido la captura. Y de lo que se trata es de construir, de edificar un contrapeso. Autonomía. Exacto, un No contrapeso. clientelismo. No colonicen la Exacto, sociedad. autonomía, no clientelismo. Es que esa es la clave y quizás ese es el reto que nos falta en España como sociedad civil, ¿no? Ser conscientes de que no todo tiene que ser Estado y de que hay que fiscalizar desde la sociedad civil lo que está haciendo el Estado y que hay que desarrollar nuevos instrumentos institucionales vinculados a filantropía, cultura de donación, a otro tipo de cosas para construir un contrapeso, ¿no? Que nos ayude a sanear la democracia. Pero para eso todos tenemos que querer la democracia. Es que ese es el punto. Si el discurso es antisistema desde el inicio, estamos mal ya, ¿no? Y la verdad es que la evidencia empírica sugiere que el modelo del 78 ha sido muy exitoso, ¿no? En perspectiva comparada y también pues para la vida de los españoles, ¿no? O sea, creo que dudar sobre eso es un problema ya. Que tampoco se crea que ahora un partido sería bueno porque todos son doctores en ciencia Sí, política. sí, no, Seguramente sería un efectivamente. desastre. No, Si hace son falta doctores en ciencia burocracia. política, si son doctores en ciencia política bien doctorados, sí. Bueno, si hacen la tesis con Paco Lleras, sí. Pero me refiero a que tampoco perdamos... maestro. Porque claro, llegar a ese extremo ya es el desmadre. Sí, Ah, pero ¿no? quiero decir que hay que tener en cuenta que en los partidos hay gente que tiene que hacer de todo, ¿no? Todo. Hay fontaneros, burócratas, y es obvio que hay Claro. unas funciones y una especialización. Hasta un chapista. Sí, ¿eh? Claro. Una especialización del trabajo que tiene que ver No pasa también nada. con penetración, control del Claro. territorio, exploración de esferas de la sociedad civil. O sea, eso quiero que quedase claro, porque a lo mejor igual cuando estamos hablando de que falta meritocracia en los partidos, a lo mejor se cree que estamos proyectando la idea de que tiene que haber, porque claro, los partidos al final también son núcleos de confianza y los vínculos que se establecen no todos tienen que ver con la especialización en el trabajo, que también, sino que muchas veces tiene que ser con la confianza que se genera en los círculos cerrados, ¿no? Entonces, bueno. En uno de sus discursos dijo Carme Chacón que el partido había perdido presencia en la sociedad. Dice, ha dejado de estar en las asociaciones de padres, ha dejado de estar no sé dónde, y citó una serie de sitios donde había dejado de estar. Entonces entendía el partido como colonización de la sociedad. Lo que hay que hacer es descolonizar
a la sociedad de los Déjales que partidos ellos den, que claro. tengan autonomía. O haz otra cosa. Pues si os parece, quedan unos 20 minutos de coloquio, damos la palabra a los asistentes al curso. Sí.